Saludos, mi nombre es Balmorio Ulises Quintanilla Barrera, estudiante de la Universidad de El Salvador, específicamente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos. En esta oportunidad hablaré acerca del subneteo de IP versión 4, esperando pues que se pueda comprender y poder pues solucionar o dar respuesta a las dudas que se tengan. Pero antes de entrar, digamos, a esa actividad o a ese desarrollo de lo que significa subnetear, primero pues necesitamos poner en contexto, ¿verdad? Parte del direccionamiento, es decir, cómo está formada una dirección, de qué parte se está formada una dirección, su estructura, máscara de subred, tipos de incluso de direcciones que existen, para que podamos tener un panorama mucho más amplio de esta actividad. Entonces, el protocolo pues, de Internet, o mejor conocido como IP, ¿verdad? Es un protocolo. Este protocolo es la piedra angular, ¿verdad? De la arquitectura de TCP/IP. Todas las computadoras, todos los dispositivos, ¿verdad? Entienden prácticamente este protocolo, porque lo utilizan pues para la comunicación de un punto hacia otro, para navegar pues en la red de redes como es el Internet. Cabe mencionar incluso de que esto pues se da en capa 3 del modelo OSI. Entonces las principales tareas de esto pues son direccionamiento de los equipos, como ya había mencionado, pero también fragmenta, ¿no? Los paquetes para que puedan ser transmitidos por la interfaz que se tenga, ya sea inalámbrica, alámbrica, fibra óptica, etcétera. Entonces hay dos tipos, ¿verdad?, de protocolos de Internet. Prácticamente está la versión 4, que es la que vamos a ver en esta oportunidad, y está pues la versión 6, que viene o ha venido, mejor dicho, a reemplazar la versión 4 y que pues obviamente contiene algunas mejoras y mejoras importantes y pues nuevas características. Eh, Dirección IPv4. Bueno, una dirección de IPv4 es una dirección que está compuesta de 32 bits, ¿verdad? Que prácticamente es de forma única, universal, ¿verdad? Por ejemplo, se le puede colocar a un ordenador, a un router, ¿verdad? Y que le permite la conexión hacia Internet. Entonces está el protocolo sin conexión y está pues también la otra función que realiza, que fragmenta, como habíamos hablado, es decir, que divide los paquetes cuando es necesario. Y el direccionamiento pues a través de direcciones de Internet de 32 bits. Sin embargo, no contiene pues las funciones para la confiabilidad de mensajes de extremo a extremo o de end-to-end para el control o el control del flujo, ¿verdad? IP hace pues el mejor esfuerzo para reenviar paquetes al siguiente destino, pero no va a garantizar, ¿verdad?, la entrega de paquetes justamente pues porque no tiene conexión o es sin conexión. Direcciones de Internet. Cada interfaz de red conectada a Internet tiene una dirección única que consta de dos partes. Y esto es muy importante. A veces se genera la confusión o porque por desconocimiento o porque no se tienen muy claras las partes de una dirección. Por ejemplo, la dirección de red. Esta dirección, ¿verdad? Dentro de Internet, ¿verdad? Utilizada pues por las puertas de enlace para enrutar paquetes IP entre redes. Es decir, esta IP es única, no pueden existir dos direcciones IP iguales en una misma subred. ¿Ya? Entonces está la dirección del host, que también pues dirección del equipo dentro de la red, como les acabo de mencionar, utilizado para entregar paquetes a una interfaz de red particular dentro de la misma red. Entonces el formato es el siguiente. Bueno, dijimos, la dirección es de 32 bits. Está separada por 4 octetos de 8 bits. ¿Verdad? Lo que permite pues, que cada octeto tenga un valor que oscila entre 0 y 255. Más adelante, con un ejemplo, vamos a comprender mejor, ¿verdad? Este tema. Bueno, además de la dirección IP, pues se divide lógicamente en dos componentes que son completamente distintos. Está el ID de la red, que también en algunas ocasiones genera un poco de confusión, y está el ID del host.
El ID de red pues se utiliza para identificar la subred. Por ejemplo, o mejor dicho, esta dirección es prácticamente la primerita, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la 192.168.0.0, pleca 24, por ejemplo, la dirección de red es justamente esa. Y el rango de direcciones que se pueden utilizar para poder configurarlos en los hosts comenzaría de la 1 en adelante, y la última dirección de ese rango se conoce como la dirección de difusión o broadcast, que también no se puede poner en un equipo porque no va a haber comunicación. Entonces, necesitamos, o se necesita, mejor dicho, tener bien claro, ¿verdad? Estas dos direcciones o las direcciones que no se pueden utilizar. Entonces, como decía, el ID de red pues, se utiliza para identificar la red, donde dentro de esa red, pues de acuerdo a la máscara que tenga, así nos dice cuántos hosts o cuántas direcciones están disponibles para poder brindarse y poder tener la comunicación. Entonces, las direcciones IP pues, se pueden mostrar en tres formatos. Primero, la notación binaria. También es muy útil, ¿no? La notación binaria pues, es prácticamente pues, los sistemas de la red pues la utilizan para procesar la dirección. Entonces, un ejemplo, como pueden ver ahí, tenemos una dirección IP en binario. También está la notación hexadecimal, casi no es muy utilizada, pero también se puede, en algunos casos, pues se puede ver. Quien sí utiliza dirección IP o sea, en formato hexadecimal es la dirección, pues, el IP versión 6, ¿verdad? De ahí por lo demás siempre se utiliza en binario. Y la tercera es la notación en decimal punteada. La notación decimal punteada es el formato, pues, que se utiliza normalmente para mostrar una dirección IP en un formato legible por humano. Por ejemplo, 192.168.1.100. Y en la tabla o la gráfica, ¿verdad? Que pueden ver, está una dirección, como les decía, de 32 bits con sus 4 octetos, y está pues el valor o representación de cada bit, ¿verdad? El valor de cada bit. También está pues la parte binaria o la traducción, ¿verdad? De la dirección en binario, y también pues ahí podemos ir haciendo la relación con cada bit y lo que encierra y los valores que nos va dando. Por ejemplo, decimos la 192.168.1.100 para poder traducirla a decimal, pues vamos tomando de cada octeto, ¿verdad? Los valores que nos van, que nos hacer la suma, pues nos da, por ejemplo, 192. Y en el primer octeto, al utilizar prácticamente los últimos bits, vemos que 128 más 64 nos da 192 y ahí tenemos el valor. Luego buscamos 168 en el segundo octeto y allí pues vemos que la suma es de 128 más 32 más 8 nos da 168. Y en el octeto 3 necesitamos un 1, pues utilizamos prácticamente ese valor. Y el 100, perdón, 5 en este caso, ¿verdad? Utilizamos los bits de 4 y del 1, que al sumarlos pues nos da 5, ¿verdad? Entonces así se pueden ir formando de binario a decimal las direcciones IP. Clases de direcciones. Bueno, como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Es necesario saber las clases de direcciones que existen. Está pues las clases A, las clases B, clase C, clase D. Y cada una de ellas pues está, digamos, formada por cierto número de host que puede manejar de acuerdo a la máscara de su red pues, que le ha sido asignada a cada clase. Por ejemplo, para la clase A permite 128 redes, 16 millones de hosts cada una, ¿verdad? Entonces la dirección IP comienza desde la 1.0.0.0 hasta la 127.255.255.255. Y la dirección de máscara es 255.0.0.0. Y así también podemos ver la clase B, ¿verdad? Cuántas redes permite, cuántos hosts cada una.
¿verdad? Y dónde comienza hasta dónde finaliza. No andaremos mucho en este tema, pero sí es necesario que se conozca, ¿verdad? Los tipos de clase de direcciones IP que existen. Ahí está la clase C, que es la más utilizada. Bueno, clase B y clase C quizás son las más utilizadas para la configuración de redes y subredes en las empresas, en las universidades, etcétera, donde exista pues la necesidad de una red y que sea un poco grande, pues esas direcciones son las que más se utilizan. Entonces la clase C permite 2 millones de redes con 254 hosts cada una, ¿verdad? La dirección comienza desde la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255 y la dirección de la máscara es 255.255.255.0, también pues conocido como pleca 24. Ahí también está la clase D, que es para la multidifusión, y la clase E, pues que es como reservado para futuro, ¿no? Entonces, esas prácticamente no se utilizan. Continuando, pues uno de los beneficios de las direcciones con clases que proporcionan una jerarquía a la red mediante el uso del ID de la red, ¿verdad? Esto se traduce en un entorno de enrutamiento eficiente porque es fácil para un enrutador determinar qué redes se pueden agrupar y tratar como una sola entrada de enrutamiento. Y ahí podemos ver en la gráfica, de acuerdo a las clases de direcciones que acabamos de ver, ¿verdad? Cómo está configurada cada una. Recuerden que estas tienen la parte de red, la parte de host, ¿verdad? Y en otros lugares se pueden encontrar, por ejemplo, que todos los unos y todos los ceros, entonces los unos son la parte de red y los ceros son la parte de host. Y ahí pues se va jugando de acuerdo a la cantidad de host que se nos pida configurar. Así se van prestando bits de la parte de red para poder aumentar la parte de host. Como les digo, más adelante podremos verlo pues en un ejemplo. Entonces tenemos, bueno, hay estrategias, ¿no? Para poder conservar las direcciones. Una de ellas obviamente es el subneteo, ¿verdad? Está el subneteo entre dominios, ¿verdad? Enrutamiento entre dominios sin clase o el CDR. Está el VLSM, ¿verdad? El más utilizado pues es el VLSM. Igual vamos a ver un ejemplo al final para que quede todo mucho más claro. Entonces, se han implementado, ¿no? Varias estrategias para ayudar a la comunidad de Internet, pues, sobre cómo proporcionar una buena gestión de las direcciones IP. Ayudan prácticamente a reducir justamente esa carga en los enrutadores que nos permiten la conexión hacia Internet y obviamente pues ayudan, ¿no? a los administradores a utilizar direcciones IP únicas eh, a nivel mundial pues mucho más eficiente. Entonces, como les decía, está el direccionamiento privado y el enrutamiento entre dominios sin clase o conocido como CIDR. Entonces, una dirección privada, ¿verdad? Pues significa que la Internet está limitada a una sola organización. O sea, si la Internet, mejor dicho, está limitada a una sola organización, prácticamente pues se necesita o esa organización tiene únicamente, digamos, se le ha entregado una dirección única, un direccionamiento único. Entonces, si necesita, ¿verdad? Crecer o colocar más redes, pues tiene que ver cómo obtiene o compra, mejor dicho, ese tipo de direccionamiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las direcciones privadas, según el RFC 1918, bueno, necesitan tres rangos, ¿no? Desde la 10.0.0.0 a través pues, de la 10.255.255.255, la 172.16, que ya viene siendo una clase B, y la 192.168, que es la clase C. Entonces, podemos ver el bloque en la gráfica, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de redes que permite, de sus redes que permite, de los hosts y todo lo demás, y el prefijo de la máscara, en este caso pleca 8, quiere decir, o estas plecas 8, pleca 12, pleca 16, como podemos ver ahí, nos permite saber cuál es la máscara de su red, ¿verdad? Cuántas direcciones se nos permite,
y eso pues nos da a entender la parte esta de la máscara de subred. Entonces, el direccionamiento es, como les decía, bastante importante, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, una clase B, o sea, una red plan, y el número de host es 2 a la 16, ¿por qué 2 a la 16? Bueno, es por la máscara de su red, ¿verdad? Es decir, 255.255.0.0, y elevar eso a la 16, pues nos da prácticamente 65.536 hosts. Entonces el problema radica justamente en eso, ¿verdad? Que la gestión de esa red con ese número es muy complicada de administrar, e incluso el rendimiento de esta misma pues se verá disminuida porque pues sí, si tenemos tantos hosts conectados, ¿verdad? Eso de alguna manera pues reduce el rendimiento de nuestra red, ¿verdad? Entonces tenemos problemas de latencia, problemas de comunicación, etcétera. Entonces, la solución, ¿cuál es? Bueno, subnetear, o sea, o hacer sus redes. Y subnetear pues significa justamente eso, dividir o separar esa red, ¿verdad? Única, por ejemplo, esa red clase B, dividirla pues en redes que se puedan, digamos, administrar de mejor manera y que reduzcan la carga de comunicación o de red en el lugar, ¿no? Entonces la ventaja de subnetear es prácticamente que el tráfico, ¿verdad? Se reduce y se aumenta el rendimiento, y la red más pequeña pues, o redes más pequeñas son mucho más fáciles de poder administrar. Entonces, a medida, ¿verdad? Que el número de sus redes, o de redes, mejor dicho, locales, crece, pues administrarlas se convierte también, ¿verdad? En un dolor de cabeza. Pero cada vez, ¿verdad? Que se instala una nueva red, como decía hace un par de diapositivas, pues el administrador tiene que ponerse en contacto conmigo, que es una organización que brinda el direccionamiento, ¿verdad? Y que pues creo que no lo he mencionado, pero la versión 4 ya está escaseando el direccionamiento, entonces tendría pues como administrador, y necesito instalar más, pedir a Nick que me dé más direcciones. En este caso hablamos de direccionamiento público, pero la solución al problema pues es justamente dividirlo, la red que ya tenemos, en varias partes independientes. Algunos llamamos VLANs, ¿verdad? Son segmentos de red, ¿verdad? Entonces, y que a la hora de que digamos, de afuera se mira, pues se ve como una sola red, aunque internamente tengamos varias subredes, ¿no? Entonces, aquí viene parte importante también, que es la máscara de subred, juega un papel muy importante a la hora del subneteo, porque como les mencionaba, aquí nos permite determinar, ¿verdad?, qué máscara se necesita para X cantidad de hosts. Entonces, una máscara también es un número binario de 32 bits que también se puede representar, ¿verdad?, en decimal punteada. Entonces, una máscara pues contiene dos campos, también se los mencionaba y lo vimos en una gráfica que está, pues, que esos dos campos son el campo de la red y el campo de los hosts. Entonces, esto corresponde prácticamente al número de red y a la parte administrada localmente de la dirección de red. Entonces, cuando tenemos esa necesidad de subnetear, prácticamente utilizamos la máscara de subred para poder determinar cuál es la que se necesita para poder brindar esa cantidad de direccionamiento de acuerdo a la necesidad, y lo mejor de todo, que esto nos ayuda a que no desperdiciemos pues direcciones, ¿no? Que se ajuste realmente a la necesidad y no tener, como en el ejemplo, 65.536 direcciones, y solo vamos a utilizar 100 o solo vamos a utilizar 20 o vamos a utilizar 500. Entonces mejor se subnetea para que no se desperdicien todas las demás. Entonces, continuando, ¿verdad? Todos los rutadores, o sí, pues asumiendo máscaras de su red de clase de forma predeterminada. Entonces, ahí está clase A, clase B y clase C. Pleca 8, su máscara, ¿verdad? En decimal punteado, cuál es el número, ahí lo pueden observar.
Entonces, en la figura podemos ver, ¿verdad? A manera de ejemplo, la dirección de la máscara de clase C. Entonces, tenemos ahí la dirección 192, 168, 21, 17, ¿verdad? Dividido ahí en sus 4 octetos, en binario también. Y también está la máscara de su red. Como es una clase C, ¿verdad? Entonces la máscara es pleca 24 y ahí podemos ver que toda la parte de red está formada por unos y la parte de host está formada por cero. Entonces, este, esta estructura es muy importante manejarla y tenerla bien clara a la hora de su neteo. Ayuda mucho. Entonces hay tres cosas importantes, ¿verdad? Que debemos de tener en cuenta a la hora de pensar en el subneteo. Primero, la dirección de red. La primera, como les mencionaba también anteriormente, la dirección de difusión, que es la última, también conocida como broadcast, y la dirección de host, que es todo lo demás, es decir, lo que está entre la primera y la última, son las direcciones de host. Entonces, pero, ¿cómo encontramos el número de host para una subred? ¿Cómo lo determino? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna calculadora? ¿Hay alguna manera? Pues sí hay, ¿no? Hay muchas maneras, pero la fórmula es que se utiliza es 2 a la n menos 2, donde n pues es el número de bits, ¿verdad? En la subred, que me dicta cuántos hosts ando buscando conectar. Y por eso entre paréntesis tiene los ceros, ¿verdad? Que es la parte que se utiliza ahí, es la parte de host. Y ¿por qué menos 2? Bueno, por lo que está en los numerales anteriores. La primera dirección y la dirección de difusión, como no se utilizan, se restan y el número que nos da de esa operación, pues es prácticamente nos da el numeral 3, ¿verdad? Es decir, todo lo demás, lo que sí podemos utilizar para conectar nuestros equipos. Y ahí está un ejemplo, ¿no? Tenemos ese número binario, ¿no? El número de ceros, pues nos da 2 a la 6 menos 2, nos da 62 hosts. Ahí estamos tomando nada más, digamos, el último octeto o el cuarto octeto, ¿verdad? Que es 1, 1 y 6 ceros, entonces por eso está 2 a la n, entonces es 2 a la 6 menos 2 nos da 62 hosts. Entonces, dice que en este ejemplo, pues hay 262 hosts por su red y hacemos la resta, pues como decíamos, la primera, que es la dirección, y la última, que es la de difusión. Mientras que si quisiéramos encontrar, por ejemplo, vaya, ahí ya sé cuántos hosts, pero quiero saber cuántas subredes necesito. Bueno, entonces también está eh, la, prácticamente es la misma fórmula, solo que no se utiliza el menos 2, sino que se eleva 2 a la y, por ejemplo, para hacer la distinción, ¿verdad? Donde y pues representa el número de bits enmascarados, es decir, la parte de red, todos los unos, ¿no? Por ejemplo, y volvemos a tomar el ejemplo anterior, tenemos que tenemos 1, 1 y 6 ceros. Dijimos que la parte de red son todos los unos y la parte de host son todos los ceros, pero entonces como solo tenemos dos unos, elevamos 2 a la 2 y quiere decir que ahí necesitaríamos prácticamente 4 subredes, ¿no? Entonces esa es la fórmula más, digamos, que nos ayuda de inmediato para saber cuántos hosts y cuántas subredes se necesitan. Entonces tenemos las direcciones reservadas y las direcciones restringidas. Entonces, en cualquier subred, ¿verdad? Van a haber ciertas direcciones que no se pueden asignar. Eh, la dirección de subred, pues es la primera dirección de un intervalo. Ya lo mencionamos también, ¿verdad? En los numerales anteriores. Entonces, la dirección de broadcast, pues la última dirección. Y hago énfasis, o se hace énfasis en esto porque muchas veces a la hora de calcular tomamos en cuenta esas dos direcciones para poder asignarlas a los hosts y no se debe de hacer. Supongamos entonces, ¿verdad? Que tenemos una subred 172.31.9.0 con una submáscara pleca 24. Entonces la dirección de su red en ese caso, ¿cuál sería? Bueno, 172.31.9.0. Esa dirección
es la que me indica o el nombre o el ID de mi subred, ¿no? Y la dirección de difusión es la última, es decir, la que termina en 255. Y lo que esté entre 0 y 255 es lo que yo puedo utilizar para todos los hosts. Y está, pues, como también lo mencioné al inicio, el classless interdomain routing, ¿verdad? O el enrutamiento entre dominios sin clase, que pues es un método, ¿no? Para asignar direcciones IP sin utilizar las clases de direcciones IP, es decir, la A, la B, la C, la D. En CIDR, también es conocido así, una dirección IP se representa como A, B, C, D, pleca N, donde N se denomina prefijo IP o prefijo de red. O sea, el prefijo IP identifica el número de bits significativos utilizados para identificar una red. Por ejemplo, 192.9.205.22 pleca 18 significa que, bueno, los primeros 18 bits se utilizan para representar la red y los 14 bits restantes se utilizan para identificar los hosts. ¿Pero por qué 18 y 14? Bueno, sabemos que la dirección está formada por 32 bits y hacer la suma ahí nos da 32 bits. Entonces, eso es lo que, digamos, utiliza este método del CIDR, es decir, que se dirige a través, ¿verdad?, de los bits para representar la red y bits y los otros bits también para representar los hosts o identificar los hosts. Entonces, ¿quién utilizará eso? Bueno, si usted tiene un proveedor de internet en su casa, pues son ellos los que utilizan prácticamente eso, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues los proveedores ISP, ¿verdad? Lo utilizan pues para asignar una cantidad de direcciones a una empresa, un hogar, a un cliente. Y entonces proporcionan direcciones en un cierto tamaño de bloque. Cuando se recibe, ¿no?, un bloque de direcciones justamente del proveedor o un ISP, lo que se obtenga pues, se verá así, miren, 192.168.10 pleca 10.32 pleca 28, entonces indica, bueno, ¿cuál es la máscara de su red? La anotación de la barra significa cuántos bits están activados, o sea, cuántos unos están activados, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces la máscara de su red también predeterminada de clase A es 255 y .0.0. Esto significa ahora que el primer byte de la máscara de su red son todos los unos, o sea, 1, 1, 8 unos. Al referirse a una notación de barra diagonal, debe contar todos los bits unos para averiguar su máscara. El 255.0.0.0 se considera un pleca 8 porque tiene 8 bits que son unos, es decir, 8 bits que están activados. Así que tengamos en cuenta eso. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo bueno, se ha realizado incluso en una tarea que nos dejaron de esta materia, ¿verdad? Donde dice, pues bueno, que nos dan una dirección IP clase B, 172.16.0.0 pleca 16. Y pues mediante el método de BLSM no se nos pide pues el direccionamiento IP para los hosts según los siguientes departamentos. Y ahí podemos ver que son 6 departamentos, ¿verdad? Cada uno con una necesidad de host. Entonces, partiendo de ahí, una de las recomendaciones para poder iniciar a dar solución a esta necesidad que se nos presenta es ordenar de mayor a menor. Es decir, el departamento que requiera más direcciones es el primero, es decir, lo vamos a ordenar pues de mayor a menor. Entonces, como pueden ver ahí en mi tabla, ¿verdad? Están los departamentos, oficinas, hosts y el número de bits que voy a requerir para poder suplir esa necesidad. Entonces, como el departamento número 4 es el que tiene más el que necesita más direcciones, entonces es el primero. Y así sucesivamente hasta llegar al que requiere menos, que en este caso es el departamento 2, con 250 hosts, ¿verdad? Entonces, ahí en la siguiente columna, el número de bits, utilizando, ¿verdad? La parte o la estructura
la dirección. Entonces, yo voy consultando bit por bit por bit, es decir, 2 a la n, ¿verdad? Y voy haciendo la operación hasta poder llegar a suplir, ¿no? La necesidad en este caso. Entonces, ahí pueden ver el cálculo, ¿verdad? 2 a la 13, por ejemplo, me da un valor de 8.192, pero la cantidad de hosts requeridos son 5.000. Pero como no existe, ¿verdad? Un bit que me dé, o una cantidad de bits, mejor dicho, que me dé exactamente 5.000, se utiliza bueno, el que dé igual o mayor. En este caso, pues nos dan 8.192 direcciones, ese 2 a la 13, ¿verdad? Y si utilizara el 2 a la 12, pues me da 4.096, es decir, que me faltarían 4 direcciones más 2 quizás para poder suplir esa necesidad. Entonces, ni modo, tenemos 2 a la 13. Entonces, ¿cómo determino la máscara de su red? Por ejemplo, para esa cantidad. Bueno, la máscara total, dijimos que es una máscara de 32 bits, menos los 13 que estoy utilizando, ¿verdad? Para poder llegar a la cantidad de hosts requeridos, me da un pleca 19. Entonces, si yo llevo eso, ¿verdad? A binario, me va a dar, pues obviamente, la dirección en binario. Luego la paso a decimal punteado y me da 255.255.224.0. Y esa misma operación, como pueden ver, se repite pues para todos los demás. Tenemos luego en el siguiente cuadro ya el direccionamiento de las subredes, cómo se calcula, ¿verdad? Entonces, como parto de la que tiene más, tenemos, y la dirección que me dieron es la 172.16.0.0, esa es mi primera red de ley. La máscara de su red ya la calculamos, que es la 224.0. Y así yo utilizo, por ejemplo, en este caso siempre la máscara total, solo que hoy utilizo el número en decimal, que es 256 menos los 224, me da 32. Quiere decir que mi siguiente subred iniciará en 172.16.32 con la máscara de 240.0. Y así cada una, 256 menos 240 me da 48 y eso se lo sumo a la siguiente y es por esa razón que todas las filas que están coloreadas prácticamente representan mi subred de cada departamento. Entonces ya una vez se ha ordenado o se hace el ordenamiento en otra tabla, el direccionamiento queda de la siguiente manera. La subred del departamento 4 se pone cuál es la dirección de red, las IPs válidas, le he puesto así, pero o sea, se entiende que es el direccionamiento que puede utilizar para los hosts, la dirección de difusión y la máscara de su red. En este caso, pues estamos utilizando el pleca 19 y así para cada una de los departamentos. Aquí pues se ve, digamos que ha sido sencillo. Sencillo es, pero sí lleva, digamos, mucho trabajo, mucho cuidado en los cálculos, tener bien claro, ¿verdad? Qué direcciones o qué cantidad de direcciones me están solicitando, cómo llego, ¿verdad? A ese cálculo, qué utilizo, qué parte de la dirección es la parte de red, cuál es la parte de host. Si no me alcanzan 8, pues puedo prestarle la parte de red un bit y así puedo ir jugando hasta llegar a la cantidad de direcciones que necesito. Eso, digamos, es a grosso modo, pero sí se debe de requerir, ¿verdad? Mucho, o tener, mejor dicho, mucho cuidado a la hora, pues, de hacer ese cálculo. Muchas gracias por su atención.